Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Bendecidos? Amén. Nos alegra tenerlos hoy aquí, sábado, y vamos a seguir con nuestra enseñanza que tenemos titulado Influencer del Reino. Ya vamos tres, ¿cierto? Y ahora vamos a ir con la cuarta, que está basada en el libro de Timoteo, y vamos a ver nuestro tercer ejemplo, ¿cierto? Que ese ejemplo es amor, ejemplo de amor. Y primero Timoteo dice así la palabra de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En palabra, ya lo vimos. En conducta, también ya lo vimos. Y hoy vamos a ver que tenemos que ser ejemplos. ¿En qué? En amor. ¿Ustedes qué creen que amar a las personas es fácil? Pues hay unas personas que son fáciles de amar, ¿cierto? Porque ellas son especiales, son bonitas. Pero hay otras personas que no son tan fáciles de amar. Y ahí es cuando tenemos que ejercitar el amor de Dios, ¿cierto? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del amor. En Juan 13, del versículo 34 al 35, mire lo que la palabra de Dios dice. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero qué raro que el Señor Jesús diga eso, ¿no? Dice, un mandamiento nuevo les doy, pero ese mandamiento ya estaba antes, en el Antiguo Testamento estaba que uno debía amar a Dios sobre todas las cosas, pero también estaba el mandamiento que decía que uno debía amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y que uno debía amar al prójimo como a sí mismo, porque el Señor Jesús les dice que les da un nuevo mandamiento. Si Él ya lo había dicho, si ya Dios en el Antiguo Testamento ya este mandamiento estaba. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que nosotros debíamos amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero acá nos da un nuevo mandamiento y nos dice que nosotros debemos amarnos unos a otros, pero ya no como a nosotros mismos, sino como Jesús nos amó. Entonces es un nuevo mandamiento el que Jesús nos dio. Nuestra ley ya no es amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, sino que es amar a los demás como Jesús nos amó. Tremendo, ¿no? Y uno dice, un nuevo mandamiento. Por eso Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy. Que amen a los demás como yo los he amado a ustedes. O sea que Dios puso la vara altísima. Tenemos que amar a los demás así como Jesús nos amó a nosotros. Y Jesús nos amó cuando nosotros andábamos en delitos, en pecados, siendo enemigos de Dios. Él decidió venir y morir por nosotros. Es un amor sacrificial. Es un amor que no es condicional, que no depende de, sino que el amor de Jesús fue un amor que se sacrificó por nosotros, aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Y miren lo que la palabra de Dios dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Mire, el Señor Jesús no dijo que nosotros nos conoceríamos porque nos vestiríamos de cierta manera, no dijo que nos conoceríamos por los dones, no dijo que nosotros nos conoceríamos por la forma de predicar. El Señor dijo que los discípulos se conocerían por el amor. Si tenemos amor unos con otros. Yo conozco varios creyentes que de todas partes viven peleando unos con otros. Entonces uno ya puede saber si son discípulos o no son discípulos de Dios. Porque un discípulo tiene una marca y la marca es la marca del amor. Pero uno a veces tiene, como cristianos o como gente normal, uno tiene un mal concepto de amor. Porque cuando uno le dicen amor, entonces ya usted piensa, uy, ya piensa en una relación, el amor de pareja. Entonces, si por ejemplo un hermano, hombre, le dice a otro hombre, te amo en el amor de Cristo, el otro, ¡uy, pastor! Porque tienen un mal concepto de amor. No entiende que es que un hermano le diga a otro, te amo en el amor de Jesús. O sea, me importa, eres importante para mí, sino que ellos ya tienen el amor desvirtuado. Y mucha gente en nuestra sociedad piensa que el amor es sexo.
Entonces, si te amo, acuéstate conmigo. Y si no te acuestas conmigo, pues no me amas. Si el sexo fuera amor, jóvenes, los más amados o las más amadas serían las prostitutas. Y son las más despreciadas y con las que tienen más vacío en su corazón. Entonces el sexo no es amor. El amor solamente puede venir de un corazón que ha recibido el amor de Dios. Cuando una persona no tiene el amor de Dios, simplemente va a tener un gusto, simplemente va a tener una emoción que con el tiempo pasa. Y que cuando venga otra más bonita o más bonito, lo va a cambiar y lo va a sustituir. Pero el perfecto amor de Dios es el amor que nunca deja de ser. Y la palabra de Dios dice que nosotros nos conoceremos en que nosotros manifestamos y expresamos el amor de Dios. En eso se va a conocer los discípulos del Señor. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios también nos enseña en 1 Corintios 3. Todos sabemos que 1 Corintios 3 es el capítulo del amor, ¿cierto? Y está entre el capítulo 12 y el capítulo 14. El capítulo 12 habla acerca de los dones y el 14 habla de acerca de orar en lenguas. Pero el 13 nos habla del amor. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es, no los oigo, el amor es, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, acabamos de leer 1 Corintios 13, del 1 al 8, lo que es el amor. Ahí dice, y vamos a verlo un poquito más como desglosadito versículo a versículo. El versículo 1, 1 Corintios 13, quiero que vayamos todos allí a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, capítulo del amor. Y dice la preeminencia del amor. Y el versículo 1 nos dice que el amor es superior a los dones espirituales. ¿Cuántos anhelan dones? Claro, cuando yo nací de nuevo, yo veía a mi pastora y yo decía, wow, yo quiero predicar, yo quiero orar por los enfermos, yo anhelo orar en lenguas, yo deseaba los dones, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice que los dones, que el amor es superior a los dones, y eso nos lo dice el versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿ustedes saben que la lengua solamente es para este tiempo? En el Antiguo Testamento nunca se habló en lenguas. Y se habló en lenguas cuando el Espíritu vino sobre la iglesia. O sea, el don de lenguas o la manifestación o la presencia del Señor se manifestó en que los cristianos hablaran en lenguas. Es un don que viene del cielo. Es un regalo y es para este tiempo, para la dispensación de la iglesia. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice que vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, solo ruido. Nosotros podemos decir, uy, yo soy muy espiritual porque oro en lenguas y hablo en lenguas y puedo hablar en lenguas 1000 horas y todo, pero trato mal a los hermanos. De nada me sirve, porque el amor es superior a los dones. Entonces no me sirve que yo hable mucho en lenguas y me muestre lo espiritual o muestre que el Espíritu Santo vino sobre mí, me bautizó y trato mal a los demás si no tengo amor. La palabra de Dios dice
que soy simplemente algo ruidoso, simplemente hacer ruido, pero en esencia no es nada. ¿No les ha pasado con la publicidad engañosa hoy en día? Que usted ve TikTok, en los TikToks, y entonces usted ve, uy, qué publicidad tan tremenda. No, que pongámosle algo de comer. Digamos que las salchipapas más maravillosas y ustedes esas salchipapas y le dicen el precio y que son las mejores de la ciudad de Bogotá y usted viendo ese video se le hace agua a la boca y usted dice, uy, yo quiero ir allá y dice, no, pone cita y se pone, vamos a ir a comer las salchipapas más famosas de la ciudad. Y cuando llega allá, dice, no, estas eran las salchipapas famosas de la ciudad, queda decepcionado porque no era ni el tamaño que mostraron en el video, ni el sabor que decían que tenían en el video, sino que eran unas salchipapas comunes y corrientes. Lo mismo pasa con un creyente que usted lo ve que ora, que habla en lenguas, que huye el súper espiritual y usted se lo imagina, qué hombre de Dios, qué unción, cómo ora, qué comunión tiene con Dios, pero trata mal a las personas, entonces queda como la salchipapa, ¿cierto? Como que nos estafaron, Echeverri, ¿sí? Como que no es un cristiano auténtico y genuino, porque la marca de un discípulo dice que nos vamos a conocer en el amor unos con otros. O sea que nosotros como cristianos no podemos decir que odiamos a alguien. Uno no puede odiar a alguien. ¿Que habrá gente que nos lastime? Sí, pero nosotros oramos, los perdonamos y que el Señor los bendiga, pero no vamos a guardar rencor ni odio en nuestro corazón, ¿sí? Porque eso no es lo que a Dios le agrada. La palabra dice que en esto nos vamos a conocer, en que nos vamos a amar unos a otros, ¿listo? Y el versículo 2 dice que el amor es superior al conocimiento y a la fe. Mire lo que dice el versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? O sea, yo puedo saber mucho, puedo saber muchísimo de la Biblia, y puedo tener una fe, pero si no tengo amor, dice que nada soy. Y cuando yo leía eso, yo decía, uy, Señor, a mí me gustaría tener el don de profecía, me encantaría. Y me encantaría entender todos los misterios, porque hay muchas cosas que uno no entiende. Pero acá dice que si los entendiera todos, y que si tuviera profecía, y si toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que traslase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, el Señor nos dice, no se maravillen con los dones, maravíllense con el amor, porque el amor es la naturaleza. La palabra de Dios también dice que en los últimos tiempos habrán personas que engañarán a muchos y tendrán dones y poderes y manifestarán cosas. Pero la palabra de Dios dice que nos vamos a diferenciar del falso y del verdadero en una sola cosa, en el amor. Qué tremendo, ¿no? Y mire lo que sigue diciendo el versículo 3. Dice que el amor es superior al sacrificio. Mire lo que dice el versículo 3, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, uno diría que alguien reparta sus bienes para dárselo a los pobres, pues no debe ser una persona mala porque una persona mala no le va a dar a los pobres, ¿no? Él se lo queda todo para él solito, pero esta persona se sacrifica, o sea, entrega su economía para los pobres. Y luego dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado, eso es un sacrificio. Yo no entregaría mi cuerpo para que fuera quemado. Pero que dice, si yo entregase mi cuerpo, si yo repartiese todo, y luego dice, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, uno puede hacer sacrificios, pero con la motivación equivocada. Porque aquí está hablando de uno que repartió sus bienes, pero la motivación no era el amor. ¿Se acuerdan de una historia que nuestro pastor nos enseñó en estos días, en los tiempos de oración de Ananías y Zafira? Que ellos repartieron sus bienes y todo, pero la motivación al dar no fue la correcta, sino que ellos querían mostrarse delante de la iglesia como los más generosos y engañaron a Dios porque el Señor les dijo, si ustedes iban a dar la ofrenda
era suya, ustedes decían cuánto dar. ¿Por qué decían mentiras y decían que habían dado todo cuando no era verdad? ¿Y qué les pasó? Ellos repartieron sus bienes, pero con la motivación, o sea, ¿de qué les sirvió? Y uno puede hacer sacrificios, pero con motivaciones incorrectas. Todo lo que nosotros hagamos en la vida, siempre nuestra motivación debe ser el amor. Si damos una ofrenda para la obra del Señor, debe ser en amor. Por eso a nosotros no nos gusta hablar de las ofrendas en exceso, no nos gusta presionar a la gente, porque mire, una ofrenda nace de un corazón agradecido. Y una persona que tiene comunión con Dios sabe y siente en su corazón y es movido a dar porque ama al Señor. El que es tacaño, pues toda la vida va a ser tacaño. Y si da, lo va a dar con un corazón equivocado, incorrecto, y pues igual esa ofrenda tampoco le va a agradar al Señor. Porque el Señor dice que él ama al dador alegre, o sea, debe tener una actitud movida por el amor. Entonces uno puede tener una actitud sacrificial, pero si no tiene amor, esa motivación no es el amor, de nada nos sirve. Y el versículo 4 al 7 nos habla de la naturaleza del amor, lo que es el amor. Y empieza el Señor diciendo lo que es el amor. Dice que el amor es decir, que lo soporta todo. Y dice que el amor es benigno, o sea, el amor es bueno, o sea, hace bien a otros. Y luego nos dice lo que no es el amor. Dice, el amor no es jactancioso. O sea, que uno no anda diciendo, ah, es que yo, es que hice, es que no es jactancioso. Dice que el amor no es jactancioso. Dice que el amor no se envanece. Dice, no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Yo siempre, y quiero enseñarles como una mamá que le habla a sus hijos, siempre he hablado con mis hijas, porque yo sé que mis hijas un día se tendrán que enamorar, al igual que todos ustedes. Un día se van a enamorar, un día ustedes van a formar una familia, ustedes un día van a encontrar la persona con la cual van a compartir, pero la palabra de Dios dice que el amor no hace nada indebido, nada indebido. Yo por eso les digo a mis hijas, si a usted llega un chico a decirle camine, pero no le diga a su papá, no le diga a su mamá, ¿por qué no puede saber? Luego, ¿qué indebido quiere hacer con ella que no puede saber? La palabra dice que el verdadero amor no hace nada indebido. Cuando algo es genuino y auténtico, ¿por qué no tiene la capacidad de poner la cara ante los papás y decir, quiero salir con su hija y la voy a invitar a cine? Porque el amor no hace nada indebido, no es a escondidas, no es a la tapada, que nadie sepa. Porque el amor respeta, el amor cuida, el amor es bueno. Cuando alguien quiere tomar y usar, así, a la escondida para que nadie se dé cuenta. Porque hay personas también que aparentan amar, pero no es el amor verdadero. Porque la palabra de Dios acá nos enseña cuál es el verdadero amor. Y el amor nos dice que no hace nada indebido. Entonces, si te dicen, no, que no sepan, no, Camille, no diga nada, silencio. ¿Por qué? Entonces no es un amor real y genuino, porque el amor no hace nada indebido. Y luego sigue diciendo, no busca lo suyo, sino que el amor siempre piensa en los demás. Dice, no se irrita. Uy, o sea que ahí matamos ese dicho que dice que el que no ama, no cela. ¿Cómo es que dice? Hay un dicho así en lo secular. Y yo he escuchado gente que yo digo, son como locos. Porque supuestamente lo ama, lo controla, es irritable, todo. Y uno dice, eso no es amor, eso es como odio, qué miedo. Huya por su vida. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios que el amor no se irrita. O sea, si todo el tiempo está de mal genio, bravo, pues, pero te hace falta un poquito de amor, porque el amor no se irrita. Y sigue diciendo, no guarda. ¿Será que uno puede guardar rencor? Claro. Por eso uno debe tener mucho cuidado y decir, cuando uno empieza a sentir como cositas en el corazón, Señor, si yo tengo que perdonar, perdono. Si necesito olvidar, Señor, ayúdame a olvidar. Si necesito orar por esa persona, yo voy a orar. Pero no puede guardar mi corazón rencor, porque el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Y dice, no se goza de la injusticia,
sea, no se goza de que le hagan mal a otro, sino que se goza de la verdad. Y luego viene lo que es el amor. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Dice, el amor nunca deja de ser. Qué lindo. El amor de Dios nunca deja de ser. Y el que lo ama y el que te va a amar, ese amor nunca deja de ser. Vamos a ver también lo que la palabra nos dice en Primera de Juan 4, del 7 al 21. Si quieren, si tienen su Biblia, váyanlo buscando allí, porque vamos a hacer lo mismo que hicimos con Primera de Corintios 13. Vamos a leerlo primero y luego vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos enseña. Primera de Juan 4, del 7 al 21. Está atrasito, atrasito. Primera de Juan 4, del 7 al 21. Miren lo que la palabra de Dios nos dice. Amados, dice que Dios es amor el título, ¿no? Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ay, tan tenaz la palabra, ¿no? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué tremendo, ¿no? Y vamos a ver lo que versículo a versículo nos dice esta palabra. En el versículo 7 empieza diciéndonos que el amor es evidencia del nuevo nacimiento. Miren lo que dice el versículo 7. Miremos el versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que una evidencia de que yo nací de nuevo es que ahora el amor de Dios está en mí y yo puedo amar. Si no amo a los hermanos, debo revisarme si es que no he nacido de nuevo. Porque cuando uno no ha nacido de nuevo, ¿a ustedes no les será fácil odiar gente? Cuando uno no ama a Dios, eso le dicen feo y usted ya la coge en la mala y lo odia y no lo quiere y todo y guarda rencor y tiene enemistades en todas partes. Pero cuando uno ama a Dios, uno aprende a amar también a las personas, a quererlas con un amor genuino. Y cuando nos lastiman, ¿cierto? Porque nos van a lastimar, eso hace parte del ser humano. ¿Sabe por qué? Porque todos somos diferentes. No pensamos igual, hacemos las cosas diferentes. Si los fariseos decían que el Señor Jesús los ofendía. Es decir, que no se puede ofender fácilmente.
Pero si nosotros nos lastimamos, de todas maneras, en nosotros y en nuestro corazón nunca va a haber un odio y un rencor cuando Dios es tu Señor. Porque tú no puedes desearle el mal a alguien porque eso ya no está en tu corazón. Tú ya no puedes vengarte ni hacerle daño a otra persona porque eso ya no está en tu corazón. Tú ya simplemente pasas por alto la ofensa, lo olvidas, oras y eso hace el amor. Entonces, una evidencia de que hemos nacido de nuevo es si hay amor en nuestro corazón. Si todavía somos como medio Shrek, ogros, pues necesitamos analizar si realmente hemos nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice en el versículo 7 que el amor de Dios y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que una señal de madurez espiritual es el amor. Una persona que realmente es madura es una persona que es amorosa, es lo que la palabra de Dios nos dice. El versículo 8 dice que la ausencia de amor revela la ausencia del conocimiento de Dios. O sea, si la persona no ama, esa persona no conoce a Dios, no tiene una revelación de Dios, aunque diga que es cristiano, aunque vaya a la iglesia, no tiene una relación con Dios. Mira lo que nos dice el versículo 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Sencilla la palabra, ¿no? El que no ama no puede decir que conoce a Dios, no lo ha conocido, porque Dios es amor. Por eso la palabra de Dios nos enseña que el amor es superior a los dones. ¿Sabe por qué? Porque los dones son la manifestación del Espíritu Santo, pero el amor es la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso el amor es mayor que los dones, porque el Espíritu Santo se puede manifestar y el Espíritu Santo, por amor a las personas, puede usar a alguien, incluso que no está en santidad. Pero eso no quiere decir que esa persona sea aprobada delante de Dios. Y no quiere decir que esa persona sea salva. Porque la palabra de Dios nos enseña, nos dice que en los últimos tiempos habrá personas que dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. Estaban bajo la unción y bajo los dones. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí, hacedores, lo que hacían, hacedores de maldad. Entonces, los dones no es una evidencia ni una muestra de aprobación de Dios. No es una muestra y no es una prueba de madurez espiritual. No lo es. Lo único que muestra de verdad la madurez espiritual es el amor. Tremendo, ¿no? Y sigue diciendo, versículos 9 y 10, dice que el amor se manifestó en Jesús. Miren lo que dice el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús es la muestra del amor del Padre hacia nosotros. Entonces Jesús es el amor derramado. Jesús es la muestra del amor del Padre. Por eso cuando vemos a Jesús, ¿cómo no amarlo si Él es el regalo de amor del Padre hacia nosotros? Es lo más lindo y lo más maravilloso. Entonces el amor del Padre se manifestó a través de nuestro Salvador Jesús. Por eso Él vino, porque nos amó mucho. Y el versículo 11 dice que el amor recibido produce amor manifestado. O sea, si yo recibí amor, pues también debo manifestar ese amor que he recibido. Dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, de tal manera que envió a Jesús. Dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, si yo recibí amor y si Dios me amó de esa manera, ¿yo cómo no voy a amar a otros? Si yo recibo amor, yo manifiesto el amor que Dios me dio. Amo a otros, ¿cierto? Es lo que la palabra de Dios nos dice. Versículo 12. Nos dice que el amor revela la presencia invisible de Dios. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. O sea que Dios no vive en casas de peleas, de odios, de resentimientos, ni en corazones que odian, ni que menosprecian a la gente, ni que hablan mal.
Si nosotros permanecemos en amor, Dios permanece en nosotros. ¿Y cuántos quieren que Dios permanezca con nosotros? Entonces debemos permanecer en amor, amando a todo el mundo. Nada de odios, todo amor, ¿cierto? Dicen, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, el amor de Dios se ha madurado en nosotros. Cuando nosotros podemos vivir en amor, amándonos unos a otros. Del versículo 13 al versículo 16 nos dice que el amor es la evidencia de que permanecemos en Dios. ¿Usted sabe que uno puede nacer de nuevo, pero puede dejar de permanecer en Dios? Es como el que se cuadra con una novia. Seamos novios y se cuadran hoy, pero se dejan de hablar durante 2 meses. Pues usted dice, ¿será que sí somos novios o será que no? Porque no permanecemos, no tenemos comunión, entonces, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿En qué quedamos? Lo mismo pasa, uno puede tener un encuentro con Dios y recibirlo en el corazón, pero si uno deja de tener comunión con Él, deja de permanecer en Él. Y la palabra de Dios dice que el amor es la evidencia que nosotros permanecemos con Dios, o sea, que tenemos una comunión con Él. Cuando tú tienes una relación con Dios, pues el amor de Dios empieza a manifestarse. Mire, dice el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea que si nosotros queremos que Dios permanezca en nosotros y nosotros permanecer en él, debemos vivir en amor. Si empezamos a dejarnos envenenar o dejarnos llevar por odios, por resentimientos, por rivalidades, pues Dios nunca va a permanecer en nosotros. Para que Dios permanezca en nosotros es necesario que nosotros permanezcamos en amor unos con otros. Del versículo 17 al versículo 18 nos dice que el amor perfecto elimina el temor. Eso sí que me parece hermoso. Dice el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, no tenga miedo del juicio. No tenga temor. Mucha gente a veces dice, uno dice, ay, el Señor viene pronto, y la gente dice, ay, no, pues ahora que todavía no venga. Y uno dice, pero ¿por qué no anhela que el Señor, yo anhelo que el Señor regrese? Yo digo, ay, Señor, ya regrese pronto, Señor, yo tengo mi confianza y mi corazón clama, como dice Apocalipsis, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no tenemos temor. Porque sabemos que ya Jesús nos justificó, Jesús nos perdonó, lo hemos aceptado. Que si la embarramos, sí, pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Nosotros tenemos abogado para con el Padre, nosotros ya no estamos condenados. El amor de Dios nos da la confianza y la certeza de saber que hemos sido aceptados a través de nuestro amado Jesús, ¿cierto? Y dice el versículo 18, en el amor, o sea, si tú amas a Dios y Dios te ama, ¿cómo que te va a dar miedo? O sea, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. O sea, el que todavía no ha disfrutado del amor de Dios, él todavía piensa que Dios lo va a castigar. Si Dios no nos castigó cuando estábamos en la inmunda y envió a Jesús, ahora que nosotros estamos perseverando y buscándolo, ¿será que el Señor va a enviar un castigo sobre nosotros? Entonces, el que ha gustado del amor de Dios puede tener confianza y tener la certeza de que nosotros hemos sido amados por el Padre y que ahora somos llamados hijos de Dios, que ya Dios nos perdonó, borró todos nuestros pecados y que si la embarramos y pecamos, tenemos un abogado, Jesús, y Él nos lava y nos limpia porque Él conoce nuestra condición. Lo importante es mantener un corazón unido a Él, permanente en Él, buscándolo a Él, buscando la limpieza. Porque es que es una cosa muy diferente pecar deliberadamente y el pecado como un accidente. El pecado en la vida del cristiano debe ser un accidente.
sea, Señor, yo no sé yo por qué hice eso, yo no sé por qué la embarré, yo no sé cómo me dejé engañar, yo no sé, Señor, perdóneme, láveme y limpien. Eso es el pecado en la vida de un cristiano. Pero un pecado deliberado es cuando yo lo medito, sé que está mal y aún así lo hago. Eso es diferente, porque eso es pecar deliberadamente y la palabra de Dios dice que eso es tener por inmunda la sangre de Jesús. O sea, decir, ay, no, pues yo lo hago y yo después le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Eso es pecar deliberadamente. Y eso es diferente al pecado inocente en un cristiano, ¿sí? Porque a uno le puede pasar que una vez diga, ¿yo por qué dije eso? ¿No les ha pasado? Que uno dice, Señor, contrólame esta lengua, Padre. No, no les ha pasado a ustedes. A mí me pasa. Yo le digo, Señor, ¿yo por qué? O a veces uno, yo no sé. Y uno como que se le van las luces. Pero uno es consciente que la embarró en el momento que lo hace. Uno dice, Señor, perdóneme, ayúdeme, Dios mío, yo necesito que me ayude a controlar. Canta la canción, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua, ¿cierto? Y usted le dice, Señor, ayúdeme, ayúdeme. Y usted tiene una lucha contra ese pecado. Usted está luchando por vencer ese pecado, por dejar de ser grosero, por, no sé, por dejar la ira. Usted está luchando. Pero es diferente pecar deliberadamente, porque el que peca deliberadamente no tiene ninguna lucha. Él se cede al pecado. Él peca feliz y dice, ay, sí, Dios me perdona, Dios conoce mi corazón y sigue pecando y Dios conoce mi corazón y siempre lo mismo, pero usted no le ve un arrepentimiento, usted no ve que él le pida perdón a Dios, usted no ve que dice, Señor, la embarré, porque cuando uno peca y uno la embarra, por ejemplo, si yo peco contra alguien y lo ofendí y de pronto yo ni me di cuenta y él se sintió ofendido, a mí no se me quita nada acercarme y decirle, hermano, perdóneme, pues si yo lo ofendí, sí, perdóneme, yo no sé, de pronto estaba de mal genio o no me gustó esto, perdóneme. Y yo busco sanar y enmendar mi horror. Pero el que peca deliberadamente, pues de malas que se sienta mal, él verá, no le importa, él no tiene la culpa, la tienen los otros. Entonces es muy diferente cuando uno peca deliberadamente que cuando de verdad el pecado en la vida del creyente es un accidente. Entonces el perfecto amor no tiene temor, ¿cierto? Versículo 19 nos dice que el amor es una respuesta al amor de Dios. Versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, nada viene de nosotros, todo viene de Él. Si Él no nos hubiera amado, pues nosotros no podríamos amar a Dios ni a nadie. Nosotros amamos es porque el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Entonces, una muestra que realmente somos discípulos de Dios es que podemos amar a otros porque Dios derramó su amor. Si no podemos amar a otros es porque Dios no ha derramado su amor, porque no es por nosotros. Dios nos amó primero para que nosotros lo pudiéramos amar a Él. Y versículo 20 al 21 nos muestra que el amor de Dios se demuestra. ¿Cómo se muestra el amor de Dios? Amando a otros. Entonces dice el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ay, o sea, es un cristiano de mentiras. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Si yo digo que amo a Dios pero aborrezco a los hermanos, soy un cristiano de mentiras. Soy mentiroso. Y sigue diciendo, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues dice, y nosotros tenemos este mandamiento, no dice esta sugerencia, no dice esta recomendación, dice, tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso debemos ser un ejemplo en amor. Joven, tú no puedes odiar a otro joven. No te puede caer mal otro hermano. Que sí, que tenemos personalidades diferentes, que unos son más extrovertidos, que otros son más introvertidos, pero tenemos que aprender a fluir con todos. No podemos hacerle el feo a alguien de pronto porque es diferente, porque la palabra de Dios dice que en esto nosotros nos vamos a conocer, en que nos amamos unos a otros. Y para poder ser un buen cristiano joven, que seamos ejemplos de otros creyentes, necesitamos ser ejemplos también en amor. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.